Como que va a subir al avión mi hermano y va a salir fuerte corriendo mi hermano, ¿verdad? En el avión. Y necesita que apretarse el cinturón y estar listo para la salida. Así que mis hermanos, la confesión de pecados en Israel. Así se titula el título, ¿va? Es la confesión de pecados contra Israel. En el libro de Isaías nos muestra cómo estaba el pueblo y cómo se había desviado de la presencia de Dios. Y cómo el pueblo vagaba, mis hermanos, y buscaban justicia y no la encontraban. Dice que por todo esto que sucedió dentro del pueblo, en los sacerdotes, en los líderes, mis hermanos, dice en el versículo número 9, por esto se alejó, dice, de nosotros la justicia. Por eso se apartó de ustedes la justicia, ¿verdad? Entonces muchas veces podemos nosotros identificarnos cómo está la iglesia. Si estamos igual que en este tiempo se encontraron los tiempos del profeta Isaías, nosotros, hermanos, cada uno de nosotros, evalúe su vida, cómo nos encontramos cada uno de nosotros, y de eso hay que arreglarlo, hay que mejorarlo, porque cuando vino Cristo, el Hijo de Dios, en los tiempos del Señor, así también se encontraba el pueblo no había cambiado, se encontraba igual el pueblo en Israel, y cuando vino el Hijo de Dios, habló acerca de qué, de la justicia del reino, y la justicia que viene acerca del reino. ¿Cómo podemos alcanzar la justicia del reino? ¿Qué es la justicia del reino? Y hermanos, y de esa manera el Señor confrontó también a los líderes religiosos de aquel tiempo, pero también nos confronta a nosotros el Señor. Vamos a irnos ahí al libro de Mateo capítulo 6. Dalo ahí por favor, tú, Jesús, capítulo 6 de Mateo. Y dice la palabra de Dios 1. Guardaos, dice, de hacer vuestra justicia delante de los hombres. De otra manera no tendréis recompensa de vuestros Padres que está en los cielos. ¿Qué nos pide el Señor? Que nos guardemos de no hacer, dice la palabra de Dios, la justicia delante de los hombres. Porque si nosotros hacemos la justicia delante de los hombres, no tendremos que recompensa del Padre Celestial o del cielo. Así que es un llamado que nos hace el Señor a todos y cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer nosotros, mis hermanos? Dice primeramente, así que cuando dé limosna, versículo 4, dice, en secreto, dice, cuando sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en los secretos, te va a recompensar en público. ¿Qué hacían entonces los hombres aquel tiempo, en los tiempos del Señor? Agarraban la limosna y la echaban, juntaban, la cambiaban, si era dinero en papel, la agarraban y la echaban para ser visto por quién, por los hombres, ¿verdad? Porque buscaban la alabanza de los hombres. Guardaos de hacer, dice la justicia, ¿verdad? Delante de los hombres, para que sean vistos ustedes también de los hombres. Es lo que el Señor le está diciendo al pueblo hoy en día. Y luego dice, Jesús y la oración. Dice, y cuando ores, versículo 5, no seas como los hipócritas. No seamos como quién. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, es lo que el Señor dice, entra a tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te va a recompensar en público. Otra de las cosas que pide el Señor es que nosotros no debemos de qué, de orar, mis hermanos, para ser visto por quién, ¿va? Por los hombres, dice, ¿va? Para que los hombres te alaben, para que los hombres te miren. Y eso es lo que hacían los judíos en aquel tiempo. Oraban en las plazas y en las calles para ser visto por los hombres. Entonces, nosotros, dice la palabra de Dios, no tenemos que hacer eso. ¿Qué recomienda el Señor? Entra, ¿a dónde? A tu aposento. Entra a tu cuarto. Entra a ese lugar secreto. Y el Padre que mira en los secretos te va a recompensar en público. Así que, no, el versículo 8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos,
porque vuestro Padre sabe las cosas que tenéis necesidad antes que vosotros se las pidas. Hablando del versículo 7, lo que dice el Señor. Y luego dice, orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos o escuchados. Y luego dice el versículo 16, cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para demostrar a los hombres que ayunan. Dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, no tires la cara así como que andas muy débil porque estás ayunando, dice el Señor, ¿verdad? No, unge tu cara y no muestres que estás ayunando, porque eso hacen ¿qué? Los hipócritas, dice el Señor. Eso hacen los hipócritas. ¿Qué hacen los hipócritas? Oran en la calle, oran por la gente en la calle, pero para ser visto por los hombres. Está bien, hay que orar, pero no para que la gente sea vista. Vaya a un lugar aparte y si tiene una necesidad, ore por esa persona. Y cuando ayunes, también dice la palabra de Dios, no muestres que estás ayunando, porque eso es entre tú y el Padre Celestial. El Señor te va a oír y te va a escuchar. Y esa era la justicia que ellos tenían, los ¿quién? Nuestros hermanos judíos. Dijo el Señor, amado Señor Jesucristo, cuando nuestro Señor empezó ¿qué? Su ministerio. Guarden de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Así que en eso consistía la justicia de los fariseos. ¿Verdad? Oraban ¿en qué? En pie para ser vistos por los hombres. Ofrendaban para ser vistos también. Tocando ¿qué? Trompeta. O sea, agarraban el dinero y ¡fum! Para que toda la congregación los mirara. Por eso hay un sobre, agarre el sobre, póngalo allí y ponga su dinerito ahí que quiere usted ofrendar o diezmar, mi hermano, mi hermano. Y hermanos, tocaban ¿qué? Trompeta. Y muchos practican este tipo de ¿qué? De justicia de los fariseos. Muchos están practicando hoy en día esta justicia de los fariseos. Se vanaglorean porque ayudaron a alguien, lo publican para ser visto también por las personas. Y luego, mis hermanos, o para quedar bien, oran para ser vistos también, ayunan, ofrendas para ser ¿qué? Reconocidos. Muchos están practicando la justicia ¿de quién? De los fariseos. ¿Qué es la justicia del reino? La justicia del reino es nosotros llevar el derecho, la rectitud y también la vindicación. Tener los atributos de Dios o manifestar los atributos de Dios. Como por ejemplo, para gobernar con imparcialidad. O sea, no tener favoritismo con nadie. Si alguien cometió un pecado, pues tiene que recibir ¿qué? Cierta corrección y cierta disciplina por el bien de esa persona. Eso es gobernar con ¿qué? Imparcialidad. Y en eso consiste la justicia ¿de dónde? Del reino de los cielos. Y cuando uno es consciente que cometió una falta que a Dios no le agrada, tiene que reconocerla ante Dios y dejar por lo pronto el ministerio o el trabajo que se le ha encomendado. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo y exige santidad de todos nosotros. Y santidad significa apartarnos de ciertos deseos de la carne que me impiden agradar a Dios. Y es por eso que el Señor nos invita a nosotros, hermanos, no hacer la justicia como lo hacen ¿quién? Los fariseos. Ah, no, pues no importa. De todos modos sigo ¿qué? Mi ministerio y sigo yo haciendo lo que a mí me agrada. Total, si no lo haga yo, nadie más lo va a hacer. Y luego, hermanos, tiene que tener esa persona un carácter santo, es lo que quiere decir. Equidad de carácter, o sea, ser parejos. Compasión hacia los necesitados. En esto se define, hermanos, la justicia del reino de los cielos. Y es lo que el Señor pide de cada creyente, de cada cristiano. ¿Por qué? Vaya conmigo al capítulo 5, atrasito.
versículo número 20. ¿Por qué os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas, qué pasará? Y de los fariseos, ¿qué dijo? No vas a entrar ¿a dónde? Al reino de los cielos. Porque si tu justicia no fuera mayor que los escribas y de los fariseos, entonces no tendrás parte en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué nos dice? Guárdense, hermanos. Fíjense en qué consistía la justicia de los fariseos. Ustedes tienen que tener una mejor justicia, basado en el carácter y basado, hermanos, en la justicia del reino. Porque ustedes ya pertenecen al reino de los cielos. Y en el reino de los cielos, mis hermanos, Dios es el que pone el orden, cómo se debe vivir como creyente y como cristiano. Y cómo debemos vivir nosotros como creyentes, como hijos de Dios, para tener nosotros la oportunidad y el derecho, el privilegio de servirle al Señor con todo gozo y con toda alegría. Hermanos, y en eso dice que consiste ¿qué? La justicia del reino. La justicia del reino de Dios es ¿para qué? Para salvar al hombre. Justificación significa absuelto de pecado. Ya no hay pecado. Cuando usted es justificado ya no hay pecado, porque usted fue absuelto de pecado. Porque toda la raza humana está atada a ese pecado, toda, y bajo condenación eterna. Ahora sí volvamos a Isaías 59, vas a leer 14 y 15. 14 y 15, por favor. Isaías. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Dame el siguiente, 15. Léalo conmigo. Y la verdad fue venida y él se aparó del mal, puesto en mi prisión. Y lo vio Jehová y se desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. O sea, la gente ya, hermanos, no había un hombre. Dame el siguiente, el 16. Y vio que no había ¿qué? Hombre. ¿Y qué? Se maravilló, dice, que no hubiese quien se interpusiera, y lo salvó su brazo y lo afirmó su misma justicia. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Señor? Dios tuvo que venir como un hombre, mi hermano y mi hermana. ¿En la persona de quién? Del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para afirmar, dice, para interponerse y para salvarlo, salvó su brazo y afirmar su misma justicia. Entonces, la justicia del reino primeramente consiste en recibir al Hijo de Dios, pero ahora someternos al orden del reino, a lo que el reino de Dios exige para cada uno de nosotros. ¿Cómo debemos de vivir nosotros? Porque así es como Dios lo establece, no es el pastor. Es lo que el Señor dice en su palabra. Y es lo que nosotros debemos de ¿qué? De seguir. Entonces, ¿qué significa absuelto de qué? De pecado. Justificación significa absuelto de pecado. Porque toda la raza está ¿qué? Bajo condenación eterna y bajo el pecado. Toda la raza. En los tiempos del profeta Isaías, Israel tenía ¿qué? Abundancia de bendiciones, prosperidad, pero cayó, hermanos, en decadencia moral y espiritual. Pero tenía muchas cosas maravillosas que en Israel. ¿Cuántos cree usted que hoy en día creyentes están cayendo, hermano? O ya cayeron. Y ahora cayeron en una decadencia moral y espiritual. Ahora lo mismo lo da, ya sea un creyente carnal, mundano, acostarse el día de mañana con su esposo o con el novio. Esa es decadencia moral, mi hermano. Y espiritual es que ya no lee la palabra, no le interesa la palabra de Dios, no ora para que sea bendecido. Y eso, había una ¿qué? Decadencia moral en los tiempos del profeta Isaías. Y por eso se apartó ¿qué? El derecho. Y por eso se apartó la justicia de ellos, dice el Señor, ¿verdad?
Pero ¿qué tuvo que hacer Dios? Tuvo que venir en la persona del Hijo de Dios para traer la justicia que nos llevara a nosotros ¿a dónde? Al reino. Es lo que el Señor trata de explicarnos y trata de decirnos. Así que cayeron en una cadencia moral porque había idolatría, había opresión a la gente pobre, a las mujeres, los hombres, declinación a lo moral, igualmente a las mujeres, se habían declinado hacia lo moral, se habían pervertido las personas, sacerdotes, profetas, se emborrachaban. No hay problema, dicen muchos, hoy en día te puedes tomar tus cervezas, puedes emborracharte y no hay problema. Es una decadencia, hermanos, que no puedes tú ni yo, hermanos, permitirnos. Porque el Señor detiene su justicia y su bendición para tu vida. Guardados, dijo el Señor, de no hacer la justicia de ¿quién? De escribas y fariseos. Guárdense, dijo el Señor, ¿verdad? Porque si la justicia que ustedes hacen no mayor que ellos, entonces no van a poder entrar al reino de los cielos. ¿Y a quién le está diciendo? A sus seguidores. O sea, nosotros, hermanos, nos está diciendo el Señor que debemos de ¿qué? De guardarnos nosotros. Así que había que los mismos sacerdotes se habían, ellos, hermanos, y los profetas se habían también pervertido. En los tiempos del pueblo no había ¿qué? No había prosperado. O en los tiempos del Señor no había prosperado el pueblo. Seguía igual el pueblo. Rebeldía, amor al dinero, a las riquezas, a los placeres, hermanos, mentira, maldad, iniquidad, ganaron, dice, el corazón del pueblo. Todo esto ganó el corazón del pueblo. Y lo más que yo he visto, hermanos, que el amor al dinero los tiene cegados. Algunos trabajan y no le dan tiempo a Dios. Tienen un trabajo, tienen 2 trabajos en vez y no le dan tiempo a Dios. Dice la palabra de Dios, teniendo abrigo y sustento, estemos contentos con esto. Porque nada trajimos a este mundo y nada vamos a ¿qué? A llevar o sacar de este mundo, mis hermanos. Pero el amor, que ahora me ofrecieron un trabajo aquí, que ahora me ofrecieron un trabajo allá, que me voy a distanciar por tantos días, por tantos meses. Hay gente que así es. Hermanos que eran muy fieles al Señor, comenzaron a ser bendecidos, prosperados en sus negocios y tienen meses que no se paran en la congregación. ¿Por qué, hermanos? Porque hay una decadencia espiritual en ellos. ¿Por amor a qué? Al dinero. Porque tengo que trabajar. Tienen lo necesario, pero tengo que trabajar, dice la gente, ¿va? Entonces, eso es lo que sucedía ¿dónde? En los tiempos del Señor, pero también lo que está sucediendo en estos tiempos. Y vio, y dice, y se asombró el Señor, el versículo 16. ¿Y qué hizo el Señor? Y dijo Dios, y no encontró un hombre justo, dispuesto para hacer justicia. Uno solo dice, y se asombró el Señor para restaurar el derecho del pueblo, dice, y no lo encontró. Ni hombres ni mujeres. Había una ¿qué? Decadencia terrible. Y no encontró a alguien. Busqué entre todos, dice el Señor, y no encontré a nadie. ¿Qué hizo Dios? Dame el versículo 17, por favor, tú, de Isaías 53. Versículo 17, por favor, hijo. Fíjense lo que hizo Dios. Pues de justicia se vistió. Léalo conmigo. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación, con su cabeza tomó ropas de venganza por vestiduras y cubrió de celo como de mantos. Tuvo que hacer Dios, cubrirse, porque no encontró a nadie. Tuvo que venir ¿quién? El Hijo de Dios, hermanos.
Dios, a través de Jesucristo, tuvo que venir y manifestar porque todos había una ¿qué? Decadencia moral. Y así lo manifiesta la bendita palabra de Dios, hermano, hermana. ¿Es qué hizo Dios? Dios mismo se hizo hombre en la persona de su Hijo Jesús. No solo para traer justicia y salvación y restauración, el derecho al pueblo de Israel, sino todo ¿qué? A todo ser humano. Por eso el Evangelio debe llegar a todas ¿qué? Las naciones. A todas las personas, mis hermanos, debe llegar ¿qué? El Evangelio. Y debemos de ¿qué? De anunciar el Evangelio, porque todos, hermanos, sin la gracia del Señor, están fuera de la justicia de Dios. Y no van a poder entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿qué tenemos que tener? La compasión. Hacer justicia usted y yo, hermanos. ¿Cómo? Llevándoles la palabra, llevándoles el Evangelio a esa gente. Disponiéndonos, hermanos, para que ellos conozcan la bendita palabra de Dios. Y que ellos lleguen a entrar, entre ellos están tus familiares, están tus hijos y tus hijas, hermanos. La iglesia, hermanos, para eso está, para eso fue levantada. La iglesia, hermanos, no está para hacer esos shows delante del Señor. Gente que viene, se quiere solamente pues lucirse, pero no está consagrada al Señor, no está dispuesta al Señor, y Dios los desecha. Porque Él es un Dios santo, santo, santo. Y nosotros debemos respetar eso, hermanos. Que Dios no tendrá por inocente lo que nosotros hagamos mal. Dios tarde o temprano, si no nos arrepentimos y pedimos perdón y no nos volvemos al Señor corriendo, no vamos a encontrar la gracia del Señor. Dame el Salmo 45:7, por favor. Salmo 45:7, Tachú. Léalo conmigo. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleos de alegría, más que a tus compañeros. Está hablando de la profecía del Hijo de Dios. Porque Jesucristo dice que amó la justicia, aborreció la maldad, el Hijo de Dios. Por tanto, Dios lo ungió. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo sobre Jesús? Cuando salió del bautismo. Vino el Espíritu Santo y lo ungió con poder y con autoridad, ya dice Hechos 10:38. ¿Cómo Dios ungió? Con poder y anduvo haciendo bienes. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo vino y lo ungió. Y ahí, hermanos, empezó el ministerio ¿de qué? De restauración y para traer justicia al ser humano. Para traer justicia a usted y a mí también. Y tener el derecho, hermanos, de un día estar con Él en el reino de los cielos. Porque estábamos bajo ¿qué? Pena de condenación eterna. Estábamos bajo pena, hermanos, de ser enviados al infierno. Y Dios, en su misericordia, se acordó de cada uno de nosotros. Y Dios dice, iglesia, despierten, acuérdense que un día Dios los sacó a ustedes. Ahora estén dispuestos para el Señor, para Dios. Así que, ¿qué significa la injusticia? Es torcer el derecho y significa andar. Fíjese lo que significa, mi hermano. Andar, dice, en la maldad, en la mentira. Eso es torcer el derecho. El orgullo, la iniquidad. Esto es opuesto a la justicia de Dios. Eso es injusticia. Usted y yo, hermanos, si andamos en la mentira, en la maldad, en la soberbia, en el orgullo, en la iniquidad, hay que despojarnos de esos trapos de inmundicia. Así los llama Dios. ¿Que son trapos de qué? De inmundicia. Tenemos que despojarnos, mis hermanos, porque es todo lo contrario de la justicia de Dios. Eso se le llama injusticia. ¿Y está bajo qué? Bajo disciplina si hacemos eso. Y bajo rechazo. Si usted y yo hacemos alguna de estas cosas que es injusto, hermanos, estamos bajo la disciplina de Dios. Y una vez que entra en la disciplina, hermanos, no le va a gustar. Y si no obedece, entonces Dios lo va a desechar. Dios así trabaja, hermanos. Y hermanos,
en lugar de ser un heraldo, ahora va a ser una persona que tarde o temprano va a caer en las garras de Satanás. Y cuidado. Recuerde que en el capítulo 5 del libro de 1 Corintios, aquel hombre cometió el pecado de fornicación. Y dijo Pablo, el tal sea entregado ¿a quién? A Satanás para destrucción de la carne. Va a venir una disciplina fuerte, hermanos. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Consagrarnos al Señor. Vivir en la justicia del reino. Todos los días, tomar la cruz y crucificar esas áreas que nos impiden. Si es vicio, si es tabaquismo, si es droga, si es alcoholismo, si es algún tipo de inmoralidad, si es una canita al aire, como dice el hombre por ahí. Todo eso, hermanos, te desecha el Señor. Y Dios no quiere una iglesia así. No, Él no viene por una iglesia así. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, dice la palabra de Dios. ¿Qué hizo nuestro Señor? Se vistió de justicia para traer salvación, porque el ser humano estaba ¿qué? Condenado a la muerte y a la condenación eterna. Llevando nuestros pecados y nuestras iniquidades. Dame Isaías 53, del 3 al 7. Fíjense lo que hizo el Señor ahí. ¿Qué hizo el Señor? Llevó nuestros pecados y nuestras iniquidades. 53, del 3 al 7, Isaías, por favor, Jesús. Léelo conmigo, pero dame un poquito más de... Acércale un poquito, ándale así. Todos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondió de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los que lo trasquilaron. Enmudeció y no abrió su boca. Y él llevó nuestras ¿qué? Iniquidades. ¿Quién? El Hijo de Dios. Tuvo que venir el Padre a través del Hijo. ¿Para qué? Para rescatarnos a nosotros. Para llevar nuestras enfermedades, iniquidades, hermanos, nuestros pecados. Y los llevó él en la cruz del Calvario y los clavó ahí. Ahora, hermanos, Dios es el que pone el gobierno, porque Él es el que nos invita a vivir en su reino celestial, y Él pone las reglas. Y si alguien quiere ir, tiene que seguir esas reglas, y esas reglas es para todos nosotros. Nadie, hermano, está exento de no cumplir lo que Dios pide. Nadie, todos nosotros no debemos de ¿qué? De esforzarnos en cumplir lo que Dios pide y hacer lo que Dios pide. ¿Qué hizo? Pagó por nuestros pecados y nuestras iniquidades, para todo aquel que cree en Él en fe, el regalo de la vida eterna. Para todo aquel. Si alguien no quiere creer, hermanos, pues allá Él, pero Dios ya lo puso, y es para todo el mundo que se somete al gobierno de Dios. Y su justicia, hermanos, obliga a ¿qué? Lidiar con el hombre, porque Dios es recto y perfecto. Dios es justo con los pecadores. Y la justicia de Dios obliga a lidiar con el hombre, porque Dios es recto y perfecto. Lo hace bajo ¿qué? Su estándar divino. Así es como lo hace Dios. Bajo el gobierno de Dios, Él lo hace. Y Dios pone, hermanos, su estándar divino. Y significa que el hombre debe vivir en perfección, en santidad. Dios no acepta la iniquidad, hermano, ni la mentira. Odia el pecado. Su justicia y santidad, Dios
quiere que la llevemos y que practicamos su justicia y su santidad. Quien viene de Él debe de ser, ¿qué? Una persona apartada de la maldad y el pecado. Quien le va a servir a Dios, sea hombre, sea mujer, en cualquier ministerio, hermanos. Si es inclusive manejar las ven o, hermanos, limpiar el templo, tiene que ser una persona santificada, limpia. Es lo que hacían los levitas. Los levitas, hermanos, no solamente tocaban y cantaban, ellos se encargaban de mantener limpio el templo. Y leímos el otro día que decía que la Biblia, que ellos se habían santificado más que los sacerdotes. Y por eso ellos participaron en los sacrificios que trajeron en los tiempos de Nehemías. Hermanos, es Dios quien pone la regla. Es el Señor que nos dice cómo debemos de vivir y cada uno de nosotros debemos de, ¿qué? De esforzarnos a cumplirlas. Pero como somos débiles, cayó. ¿Pero qué tiene que hacer? Inmediatamente venir y arreglar cuentas con el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y su palabra no está en nosotros. Mas si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice el Señor? Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Si lo confesamos. Pero si no lo confesamos, ¿no va a qué? No va a prosperar. Si no lo confiesa, y no lo confiesa porque no se quiere apartar, hermanos, no se quiere alejar, no quiere crucificar ese pecado. Hermanos, tu justicia, dice, debe ser mayor que ¿quién? Escribas y profetas. Debe de ser mayor, dice el Señor, que ellos. Así que, y el Señor pone que el modelo, mi hermano y mi hermana. Así que, quien viene a Él debe de ser santo. ¿Por qué, hermanos? Porque la ira de Dios, según Romanos 1:18, ¿qué dice Romanos 1:18? Dame Romanos 1:18, por favor, Jesús. Léelo conmigo. Porque la ira de Dios se revela con ¿qué? Desde el cielo contra toda ¿qué? Injusticia. Hombres que detienen con justicia la verdad. Porque la ira de Dios se puede revelar en contra de nosotros. Hermanos, si no andamos ¿qué? En la justicia de Dios, en la santidad que Dios pide. No mentir, odiar el pecado también. No. Eso no le agrada a Dios, no lo voy a hacer. Me invitaron a una carne asada, pero hay borrachera, hay muchachas ahí muy provocativas. No puedo ir a ese lugar. Porque mi carne es débil. Si usted no reconoce que su carne, hermanos, lo puede engañar. No, es que yo soy fuerte, yo puedo ir. No, hermanos. No participes de las obras ¿qué? Infructuosas de ¿quién? De las tinieblas. Más bien, ¿qué dice? Repréndelas. No participes, dice la palabra de Dios. No te acerques. Vea, ahí te van a atrapar. Ahí está Satanás. Y mi hermano, mejor termina eso y cada uno véalo y visítalo a su casa y hables del evangelio. Haz eso, dice el Señor, mejor, hermanos. Porque vas a ser ¿qué? Atrapado. Así que, la condición del hombre. ¿Cómo es la condición del hombre? Dame Romanos 3, adelantito del capítulo 1, el 11, 12. Después te vas al 25 y al último al 28. Léelo conmigo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron ¿qué? Inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Fíjense, hermanos, en el tiempo apostólico, ya cuando el Señor se fue, se escribe que no había ni siquiera uno. Aunque fueran judíos o fueran gentiles. Todos se habían desviado a una. Y esa es la condición del hombre actual también, hermanos. No hay quien entienda. Y luego dice, dame el versículo 25. Todos, a quien Dios puso como ¿qué? Propiciación por medio de la fe en sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, ¿a quién puso Dios como propiciación? Al Hijo de Dios, a Jesucristo, hermanos. ¿Para qué? Para liberarnos
y pasar por alto nuestros pecados. Dame el 28 ahora. Concluimos pues que el hombre es justificado, ¿por qué? Sin las obras de la ley. El hombre es justificado, ¿por qué? Por la fe. Dice el capítulo 5 del libro de Romanos, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos? Paz para con Dios. Ya la ira, más adelante habla de la ira de Dios contra los hijos de los desobedientes, capítulo 5. Ya la ira de Dios ya no está contra nosotros. Ya no está en nosotros para ser ¿qué? Enjuiciados, hermanos. Fuimos llamados para salvación y para llegar al reino de los cielos. Pero aquí la iglesia tiene una tarea. Antes de nosotros irnos allá, tenemos que santificarnos. Tenemos que ser como las 5 vírgenes, ¿qué? Prudentes. No como las insensatas. Las 5 vírgenes prudentes. ¿Llenos de qué? De aceite, hermanos. Porque nosotros somos la lámpara, somos la luz de ¿quién? De este mundo, usted y yo, hermanos. Somos la luz de este mundo. Y por lo tanto, hermanos, debemos de estar ¿qué? Brillando como lo que somos, la luz de este mundo. Y enseñándoles quién es el Señor y quién es el Salvador. Invitándolos a que dejen ese tipo de ¿qué? De vida y de conducta. ¿Por qué, hermanos? Porque la gente quería luz. ¿Y qué pasó? Vino tinieblas. Buscaron resplandor y dice, los cubrió las tinieblas. Según Isaías, versículo 13 y 14, hermanos. Es lo que nos dice y nos habla. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces, mi hermano y mi hermana? Agradecerle al Hijo de Dios. Y, hermano, anunciar esas virtudes. Gloria a Dios porque usted, hermana, se le dieron unos 5 o 10 boletitos para que invite, ore, ponga ahí su número de teléfono, para que si tienen alguna duda, le hablen a usted, a su vecina, amiga, para este evento, hermana. Salgan las personas que tienen casa de paz, inviten a toda esa parte, esa colonia, y una vez que usted invite, dígales, aquí tenemos reunión, en mi casa de tales horas, tal día, de tales horas, a tales horas. Venga, vamos a orar por usted. Vamos a enseñarle el evangelio del Señor Jesucristo. Y si tiene una necesidad, ahorita podemos orar por usted. Entramos a su casa con todo respeto y oramos por usted. Para que el Señor le ayude y se manifieste en su vida. Pero primeramente necesita ¿qué? Tener fe. Tener la fe del Hijo de Dios. Primeramente, mi hermano y mi hermana. Así que todo hombre y toda mujer puede recibir el regalo de Dios, mi hermano. Pero la condición del hombre es que no buscan a Dios. Que se volvieron ¿qué? Inútiles para el reino de los cielos y para lo espiritual. Todos transgredimos las demandas de justicia de Dios. Y por lo tanto, ¿qué nos espera? ¿O le espera al hombre natural que no conoce a Cristo? El infierno. Mi hermano y hermana. Otra vez. Dame el versículo 25 de Romanos. Romanos tú, Jesús. 3:25. Léalo conmigo. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué significa entonces, mi hermano? Propiciación. Significa que Cristo satisfació las demandas de Dios. Pagó por nuestra justicia. Hizo un pago. Su muerte y su sangre costó. ¿Por medio de qué? De su sacrificio. Y pagó las demandas de Dios por usted y por mí. Eso significa la justicia, mi hermano, o la palabra propiciación. Dios fue propicio a través del Hijo de Dios para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de ahí, hermanos, la justicia viene ¿por qué? Por la fe. Dame Romanos capítulo 10,
versículo 6. 10, 6, versículo 6. Pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo, esto va a ser para subir a quién, a Cristo de entre los muertos. El 7. Más que dice que cerca de ti está ¿qué? La palabra en tu boca y en donde en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces, ¿qué tenemos que predicar? La palabra de fe. Porque la justicia que viene por la fe, dice, es que no tienes que hacer demandas. No tienes que irte a pie hasta allá, hasta Magdalena, pagando una manda. Es que no tienes que hacer, velar a digamos, una imagen ahí toda la noche. No tienes que hacer eso. La justicia que viene por la fe no dice que tienes que hacer eso, sino que dentro de ti está la palabra. Y la palabra que predicamos, ¿por quién? Por el Evangelio, por la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que predicar? El Evangelio, hermanos. Porque los hombres quieren buscar la justicia y ser justificados supuestamente haciendo obras. Pero ya está escrito, hermanos, que las obras del hombre son como un trapo de inmundicia delante de Dios. El hombre y la mujer que es llamado para entrar al reino de los cielos tiene que santificarse y apartarse, hermanos, de todo eso. Tiene que agarrar, mis hermanos, esos libros que usted tiene de brujería, de hechicería, de hacer algunas tipos de brujerías. Tiene que tirarlos, quemarlos, no regalarlos. Tiene que agarrar esas imágenes, esas estampitas que trae en su cartera y tirarlas y quebrarlas también, hermano, destruirlas, no regalárselas a nadie. Tiene que anunciar usted la bendita palabra de Dios y tiene que consagrarse en esa área, hermano, y arrepentirse de todo su corazón, porque traía usted esas imágenes ahí que a Dios no le agrada. Dame el siguiente versículo, el 8. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Dame el siguiente. Que si confesares, óigalo bien, léalo, con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó a los muertos, serás salvo. Siguiente. En el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, ¿para qué? Para salvación. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre? Confesar con la boca, pero también creer ¿dónde? No solamente confesar con la boca, creer de todo corazón, mi hermano y mi hermana. Y creer en todo corazón, mis hermanos, lleva a obrar por la gracia y la misericordia de Dios y somos motivados para hacer la obra de Dios, apartando de toda maldad y todo pecado. No solamente es confesar, sino creer con todo tu corazón. Y el creer con todo tu corazón te mueve a obrar dentro del reino. Porque caminas en la justicia de Dios. Es todo lo contrario a la injusticia. Y la justicia de Dios es apartarte, santificarte, estar dispuesto para el Señor, mis hermanos, para aquel que no tiene la gracia, la misericordia de parte de Dios, porque tú quieres llevarle la justicia del reino y cómo entra en el reino y cómo podemos nosotros también ser de bendición para tanta gente. Para eso está la iglesia, hermanos. Mientras se santifica día tras día y se va limpiando, se va santificando, comienza a anunciar las buenas nuevas de salvación. No importa quién sea el jefe en tu trabajo, sea el vecino, sea la gente más humilde, más pobre que usted considere. No importa, mis hermanos, necesitan la justicia del reino. Porque la muerte, hermanos, puede llegar cuando menos lo esperamos. Decía una hermana, tengo un sobrino que hace 8 años se lo desaparecieron y no lo han encontrado. De 40 años lo desaparecieron. Así está la maldad hoy en día.
A cualquiera lo pueden levantar y desaparecer, a cualquiera. Hay muchos extorsionadores, muchos vividores, y hay mucha gente que va a tratar también de buscar tu mal. Tienes que estar bajo la sombra del Altísimo, hermano, bajo el manto de la justicia de Dios, para librarte de hombres malvados y perversos, hijos de Beliat, que vagan en esta tierra. Y a través de eso el Señor te va a ayudar, te va a bendecir, hermano. Te van a tratar de extorsionarse por muchas formas y de muchas maneras, mi hermano, mi hermana. Entendamos, hermano. Por favor, entienda, hermano, y camine bajo la gracia del Señor. Lo contrario de la justicia es por las obras. Nunca pueden ser, hermano, un hombre justificado. Porque por las obras nadie será justificado. A ningún ser humano. La justicia por la fe, dice, y ningún ser humano será justificado. Pero la justicia que la es que por la fe, confiesa con la boca y cree con el corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Al creer, acepta a Jesús y Él nos transfiere su justicia. Lo que Él hizo, te lo transfiere a ti y te lo da a ti, hermanos, porque crees y confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón, que Él es el que vino a buscarte y a salvarte y a darte vida. Porque de acuerdo a Isaías y de acuerdo al capítulo 5 y capítulo 6 del libro de Mateo, hermanos, si practicamos la justicia de los escribas y fariseos, no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Tenemos que hacer una justicia mayor, hermanos. Esa justicia es vivir en integridad, no robar, no maldecir, no andar, hermanos, en actos inmorales, no andar nosotros en las cosas del mundo, fiestas, borracheras que el mundo le ofrece a la carne, donde la gente así, mire, se llena para esas cosas. Pero las iglesias que realmente, hermanos, predican acerca del reino y cómo se alcanza la justicia, ni los creyentes quieren venir, o los que se dicen creyentes, prefieren andar en iglesias, hermanos, donde les hablen de prosperidad, donde les hablen que les va a ir bien, que les van a regalar carros, que les van a regalar casas. Hermanos, si el hombre o la mujer no se consagra, Dios no lo va a bendecir de esa manera. Dios dice que Él va a honrar ¿a quién? A los que le honran. Pero los que le tienen un poco, ese hombre, esa mujer será puesto en poco también. O sea, no habrá bendición en tu vida hasta que sobreabunde en tu vida. Ahora bien, ¿qué dice Romanos 5:1? Léalo. Justificados. Jesucristo. Y Génesis 15:6, ¿qué dice? Capítulo 15, versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado, ¿por qué? Está hablando acerca de Abraham. Y creyó, no por las obras no fue justificado Abraham, sino ¿por qué? Por la fe. Aunque cuando Dios le pidió el hijo, fue cuando obró. ¿Verdad? Porque la fe te obra ¿qué? Te lleva ¿a qué? A obrar. Para que el Padre sea ¿qué? Y que realmente tengas una verdadera fe. Por eso, hermanos, en ocasiones Dios te prueba y permite ciertos problemas en su vida. Si tú estás en la verdadera fe en el Señor, vas a perseverar. No le vas a dar la espalda a Dios. Si estás en una fe, hermanos, como los fariseos, vas a darle la espalda a Dios y te vas a regresar al mundo o a las creencias antiguas que tenías. Y vas a decir que ahora te va peor que antes que fueras creyente, que fueras cristiano. Y así hay muchos hoy en día en el mundo. No, iba a la iglesia, pero me pasó esto y no. Mejor ya no voy. Porque cuando quiero hacer las cosas es cuando me va peor. No, es que Dios te está probando. Está probando tu fe. Que tú te des cuenta realmente si estás en el Señor. Porque el que verdaderamente está en fe va a perseverar. Mi hermano y mi hermana. ¿Será que pasado por fuego
Quieramos o no quieramos. Y ahí vas a comprobar que realmente tienes una verdadera fe en el Señor, como lo hizo Abraham. Dios lo llamó de Ur de los Caldeos, pero no por eso ya fue justificado. No, fue justificado ¿por qué? Por la fe. Caminó y esperó tanto tiempo, pero fue justificado ¿por qué? Por la fe. Dame primera de Juan 2:29, por favor. La carta de San Juan, capítulo 2, versículo 29, Jesús. Léalo conmigo. ¿No sabéis que Él es justo? Sabed también que todos los que hacen justicia han nacido de Él. Y sabéis que Él es justo. Y deben de saber que todo hombre y toda mujer que camina en la justicia del reino de los cielos es nacido de Él o nuevo. O nació de nuevo. Entonces, hermanos, es muy clara la palabra que nos enseña la justicia del reino. ¿Cómo se alcanza? ¿Y qué tipo de justicia debemos de evitar? Y debemos de hacer un lado esa justicia. ¿La justicia de quién? De los escribas y de los fariseos, que oraban en las plazas, que ayunaban también para que su rostro manifestara marchito, arrugado, así como el del hermano Alfredo. Hermanos, eso ya es por la edad, hermano, no es porque ando ayunando. Así que, mis hermanos, debemos de evitar ¿qué? Todo eso, nosotros. Agarraban, traían 500 pesos, todos de peso, para ser visto ¿por quién? Por la gente. Ah, qué buena ofrenda echó fulano, sutano. No, cuando tú ofrendes que no sepa tu mano ¿qué? Derecha lo que hace ¿quién? Tu izquierda, que no sepa. Eso es entre tú y el Señor. Agarra un sobre y échalo allí, hermanos. Lo que sea. Si son 100 pesos, 20 pesos, 500 pesos, 1000 pesos. Lo que usted desea honrar a Dios con su ofrenda o con su diezmo. Y si tiene a Dios en alta estima, pues lógicamente va a tratar de usted lo que tiene y va a ser fiel en su ofrenda y en su diezmo. Si lo tiene en su alta estima. Y si reconoce que toda gracia y bendición viene de Él, usted no le va a fallar a Dios, hermano o hermana. Y tal vez le va a sobrar para bendecir también a uno que está por ahí hambriento, llevarle algún tipo de comida, lo va a bendecir, hermanos. ¿Por qué? Porque todo aquel que hace justicia es nacido también de Él. Todo aquel que hace justicia. Y en eso implica la justicia del reino, hermano. ¿Cómo puedes decir tú, teniendo que darle al hermano que te vaya bien y no le das? Dice la palabra de Dios, si tienes algo, pues dale. Entonces, hermanos, así es como usted y yo debemos de vivir bajo la justicia del reino. Así que voy a estar dando algunos mensajes acerca del reino para entender lo que es el reino y cómo se debe vivir acerca del reino. Le voy a invitar, hermanos, que venga, que apunte también, que no se deje engañar mi hermano y mi hermana. Así es como Dios quiere que se viva dentro de su reino y que nosotros practiquemos la justicia de Dios. Hermanos, y te prepares para que sirvas sobre tu don, que sirvas también sobre tu llamado. ¿Para qué te llamó Dios este año? Para servir, para ser un maestro. Hermanos, hay personas que no vienen, que no se preocupan en su ministerio, dejan aventado el ministerio. No, hermanos, Dios es digno de que usted lo honre con su vida una vez que usted se compromete con el Señor. Porque el Señor dice, vale más que no te comprometas y después digas que no puedes, porque harás molestar al Señor. Eclesiastés nos habla acerca de eso. Vas a molestar al Señor. Vale más que no que si te comprometes, cumplas. Porque Dios no se agrada con aquel que se compromete y no cumple. Y no sigue el orden que Él establece. Dios, hermanos, no lo va a bendecir ese hombre. Aunque diga que vino el profeta
X allá a la iglesia fulana y va corriendo para que le dé palabra. Hermanos, no. Usted transgredió la justicia de Dios. Y usted, hermanos, tiene que someterse a la justicia de Dios. Ubique primero que su vida está bajo la justicia del reino y que camina conforme a la justicia del reino. Porque así no bendice Dios. Aunque sea el pastor, no lo bendice Dios, hermano. Y Dios no lo va a cuidar así. Porque está transgrediendo la palabra de Dios y está olvidándose de la palabra de Dios. Si usted quiere la bendición de parte de Dios, Él prometió también bendecirlo, pero tiene que caminar bajo la justicia del reino. Si usted lee el capítulo 6 del libro de Mateo que leímos acerca de la justicia, ya le va a leer más abajo que dice: mirad las aves del cielo que no siembran ni segan, y mi Padre que está en el cielo, ¿qué dice? No os afanéis pues, diciendo que comeremos o que vestiremos, ¿verdad? Porque aún las aves, dice el Señor, las alimenta. Y aún los lirios del campo, míralos. ¿Quién los vista? El Padre. ¿Y qué les dice? Hombres de poca fe. Tienen que tener la fe, hermanos. Así que no os afanéis. Le está hablando a aquellos que tienen amor por dinero. Que no vienen los estudios los martes, ni los viernes. Y los domingos, hermanos, vienen cada caída de casa. Allá, porque tienen su negocio y no quieren cerrar su negocio. Ciérrenlo, hermano. Le va a bendecir más el estar cerca del Señor. Y Dios es poderoso para que usted, hermanos, tenga el doble o el triple que no tuvo el domingo. Dios es poderoso. Dios moverá, hermanos, de una forma u otra su gracia para bendecirlo a usted. Porque Dios es un Dios, hermanos, dice que no olvida tu buena obra ni el trabajo de amor que tú has mostrado. Y si alguien sabe bendecir, le dijo Dios, el Señor a Pedro, es Dios. Si alguien sabe dar, es el Padre. Así que no trates de negociar con el Padre, Pedro. Porque Pedro le dijo: Señor, ¿y nosotros qué vamos a recibir? Hemos dejado todo para servirte. No, Pedro. No te conviene negociar con el Padre. Porque si tratas de negociar con el Padre, hijo, entonces vas a ser de los últimos, no de los primeros. Y te va a dar igual, dijo, que los que vinieron al último. Y tal vez nomás sirvieron un año en la iglesia y vino el arrebatamiento y se fue. Y te va a dar lo mismo que tú serviste 20, 30 años. Tú sírvele. Porque en esos 20 años siempre tuviste envidia del hermano que era bendecido y tú no eras bendecido. De aquel que tenía y tú no tenías. Entonces la envidia te impedía que el Padre te bendijera, Pedro. Hermanos, que no seamos así. Usted lee ese capítulo que dijo el Señor. Busquen primeramente, ¿qué? El reino de Dios y todo lo demás será añadido. Y todo lo demás. Entonces hay que buscar el reino bajo la justicia del reino. Lo que demanda Dios en su reino. Someternos al reino de los cielos. Para que seamos, ¿qué? Bendecidos. Y todo lo demás, Dios te lo va a añadir. Así que no os afanéis. Hermanos, hombres de poca fe. Seamos hombres y mujeres, hermanos, con una fe inquebrantable. No cierre su casa de paz. Ahora que tiene usted esa oportunidad, mi hermano y mi hermana, de llevar esos volantes, salga con todo el equipo de ahí y dígale: vamos a invitar a todos los vecinos. Todos los vecinos los vamos a invitar. Si usted ya es un maestro, hermano, sirva. Si le toca este día con los niños, adolescentes o jóvenes, no falte, hermano. No falte, hermano. Y si alguno faltó, usted que ya es un maestro, hermano, yo lo doy. Dispóngase, hermano. Yo recuerdo que tenía un mes, óigalo bien, hermanos, en la iglesia que yo me convertí. Y había un grupo así como de éramos como un grupo de como de 20, 25 gentes. Y había muchos hermanos allí que tenían años. Y decía el pastor: ¿quién quiere ir a cuidar a los niños? Y nadie quería. Y tenía un mes. Le dije: pues yo los cuido, pastor. Y el pastor me dio en la cabeza nomás porque yo tenía un mes. Yo debería escuchar más la palabra. Le dije: yo los cuido, pastor. Hermano, pues yo no sabía ni qué darles. Nos entretenía con juegos ahí, con palabras, con cuentos, ¿verdad? Que me echaba ahí para entretener a los chamacos.
Pero los que ya tienen, hermanos, la gracia, la sabiduría, el conocimiento, dispóngase, hermanos. Su bendición vendrá de arriba. El Señor le va a bendecir. No deje el ministerio. Venga temprano, hermano, mi hermana. Vaya al salón y limpie su salón, acomode las sillas. Que se mire, hermano, que quiere agradar al Señor, no al hombre, al Señor quiere agradar. Y que todo lo hace para gloria y honra del Señor. Y que faltaron, hermano, aquí estoy yo. Queremos que se levanten más maestros, que ayuden más, hermanos. Es lo que queremos. Y que usted, hermanos, ore, como dijo la pastora, ayune. Ore y ayune por este evento que va a venir. Hermanos, hay muchas mujeres que necesitan conocer el evangelio del Señor. Muchas, muchísimas, hermanos. Usted vaya, como dijo el Señor a Ezequiel, tú ve, dice, y háblales. ¿Verdad? Si se convirtieran o no se convirtieran, tú has librado tu alma. Porque si no, esa sangre le voy a ¿qué? Demandar de tu mano. Tú ve y háblales, dijo el Señor. Y ese es el llamado para toda la iglesia. Vayan y hagan. Porque todos nosotros que tenemos la palabra y el Espíritu Santo. Todos, hermanos. Todo hombre y toda mujer que es cristiana tiene la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Entonces usted levántese, hermanos, que le dé ese celo por esa alma. Ven los decaídos, ven los borrachos, ven los drogadictos, ven las pobres mujeres, a los pobres hombres maltratados, hermanos, porque también hay hombres maltratados, no solamente hay mujeres. Ven los hermanos indispuestos, en una miseria terrible. Yo recuerdo que encontramos a un hermano, no tenía nada que comer más, absolutamente nada. Vivía en una pobreza terrible y le fue muy bien antes de caer en eso. Era supervisor, era un hombre que era muy buscado por los amigos, se ponía unas borracheras tremendas. Y ese muchacho, ese señor, cuando se convierte, entró muy fuerte con el Señor. Agarró la droga que tenía y la aventó por el caño y en ese momento Dios le empezó a liberar. Poco a poco, hermanos, formó su negocio, se arregló muy bien con su familia, se querían hasta divorciar. Y de repente, hermanos, le sirvió a Dios como 14, 15 años, 20 años tal vez, y ¡pum! El dinero. Su negocio, hermanos, hizo que tropezara y ya no viene a la iglesia. Ya no se acerca delante del Señor. Fue seducido por la avaricia. Que no pase eso con nosotros, hermanos. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios te lo va a añadir. Porque si retrocediera, dice Hebreos, no agradará a mi alma. Dios no se agrada con el que retrocede, hermanos, con el que abandona las filas del reino. Eso, hermanos, lo hacen los indecisos y los cobardes. Y le voy a pedir un favor también. Si usted tiene un puesto y tiene usted, mi hermano, un liderazgo dentro de la iglesia, y aunque no tenga, háblele al pastor que va a salir y que se va a ir unos días, o que va a estar ausente este fin de semana. Ya sea para orar por usted, hermano, o ya sea que yo sepa que usted anda y que por eso no pudo venir. No se vaya y comunique con el hermano Javier, ellos no son los pastores, hermanos. Venga con el pastor o háblele al pastor y dígale al pastor, hermano, hermana. Eso es una falta de respeto al Señor, hermanos. A Dios. Dice, sujetaos a vuestros pastores porque ellos darán cuenta por vosotros, hermanos. Y ver la conducta de ellos. Y luego dice, imitar su conducta. Si fue buena o es buena, imita la conducta del pastor.
Pero si no, pues lógicamente no lo estés, ¿qué? Imitando. Pero si es buena conducta, imítalo, dice Dios. Si está conforme a la palabra y va caminando de acuerdo y te puede enseñar algo, ve y imítalo. Es lo que el Señor dice, Hebreos capítulo 13. Y nos habla acerca de lo que tenemos que hacer. Así que yo le invito, hermano, hermana, para que usted vaya a salir y hable con el pastor. En estos días salió una hermana y sí es cierto, me mandó un mensaje, pero me hubieran hablado antes. No el mismo día, ya me voy a ir, pastor, ya estoy yendo. Bueno, ni sé a dónde va, ni sé cuándo vendrá. Por ahí se escucha que vendrá tal tiempo, a lo mejor Dios lo bendice y queremos que la bendiga también, nos bendiga la familia. Hermanos, pero hable, no hay ningún problema. Si va a ver un familiar, si va a visitar a alguien que está enfermo, no hay problema. Dios sabe y conoce que usted tiene un corazón para eso, pero háblele al pastor, por lo menos. Me digan, pastor, me voy a sentar este domingo o 2 domingos. No voy a poder por esto y por esto y esto. Y está bien. Oremos por usted, hermano, hermana, y pedimos a Dios la bendición para usted también. No, es que ya le avisó a la hermana fulano, al hermano sotano. Sí, pero ellos no son el pastor. Dígale al pastor, hermano. Hable con el pastor. O será muy gruñón el pastor. ¿No cree que lo ama el pastor? Porque lo amo, por eso le digo, hermano. Por eso mismo, así que yo le invito, hermanos, a caminar así. Le invito a que no abandone su ministerio, hermano. Y si alguien, igualmente un maestro no puede venir, pastor, no puede venir, pero la que da clase también en este grupo, diga usted, es fulano, y yo le digo a la hermana, no dejamos abandonar a los niños. Y tampoco dejamos 2 grupos que no pueden estar con los, porque uno es más grande que otro. Y la hermana que también está aquí debe disponerse para ayudar también, porque para eso estamos. Hermanos, ¿para qué? Para ayudar y bendecir al Señor. Y hermanos, Dios quiere que así estemos dispuestos. Y si usted desea levantarse, levántese y también comience a irse con la hermana para que aprenda cómo da la clase. Mi hermana y mi hermana, diga nomás. Y yo con mucho gusto le digo a mi hermano que vaya y ayude también, para que ayude y apoye en ese, y para el rato usted dé la clase. Y si la hermana no puede venir, por lo que sea, entonces usted se encarga de la clase. No de entretenerlos, dar la clase y enseñarle la palabra de Dios a los niños. Así que le voy a invitar que hagamos eso. Hágalo, hermanos. Dispóngase. No se quede ahí, dijo la hermana Lourdes, paniqueado, ¿verdad? Sentado ahí nomás viendo al pastor. Yo sé que el pastor está guapo, que el pastor ya se le quitó la panzota que tenía. Hermanos, pero usted sirva al Señor con el gozo del Señor, ¿verdad? Y diga como Isaías, heme aquí, Señor. Envíame a mí. O usted diga, heme aquí, Señor, yo lo hago. Yo voy y lo hago. Por amor a esos niños y porque te amo a ti también. No, hermano, no, que no me toca, no, mándale a mí. Mire que yo no sé por qué quiero la mano, no. Esa actitud hay que quitarla, hermanos. Hay que hacerlo a un lado. ¿Por qué? Porque eso no le agrada al Señor, hermano. Aún hay muchas veces en eso vamos a ser probados. Hay hermanos que ya pueden dar clases. El hermano Rigo tiene como 30 años aquí en la iglesia, pues ya puede dar clases. La hermana Angélica también. La hermana Norma puede dar clases también. La hermana Nelcy, mis hermanos, es muy buena para hablar. Bueno, pues también que lo practique con los niños, amén. El hermano allá, Alberto, nuestra hermana también puede dar clases. Hermanos, la Yadira, ni se diga, es maestra de universidad, hermanos. Yo ni siquiera fui maestro de adolescentes allá ¿cómo le llaman a los primarios? Antes de los primarios, ¿cómo se llaman? Los de kinder, ni siquiera de esos fui maestro yo, hermano. Pero la hermana tiene hasta, ¿qué? Tiene maestría, mi hermana. Hermanos, y ella sabe cómo moverse, cómo tratar a los muchachos.
Igualmente, mi hermana, no se agache, mi hermana. Usted también. Mi hermana Alma, hermanos. Nuestra hermanita también puede dar, hermanos. Ya los cuates miran bien activos. Ya te quieren y agarrar un liderazgo. Y gracias a Dios por estos muchachos, hermanos, que está viendo la gracia y el amor de Dios. Les invito, hermanos. Les invito para que este mes sea de mucha oración. Y si pueden ayunar, háganlo también, hermanos. Por amor a esas almas. Los que tienen ahí, hermanos, tiendas como la hermana Janet, la hermana Nelsie, llévense un guatito más para que cada mujer que venga ahí a la tienda, ni tienes que salir. Mire, vamos a tener este evento, lléveselo y ponga el número de teléfono. Si tiene una duda, hábleme y le pone el número de teléfono. Y de una forma u otra, voy a hacer que la venga para que los recoja ustedes. ¿Verdad? Igualmente, hermanos, todos nosotros debemos unirnos porque tenemos una gran comisión, hermanos. Ir y hacer discípulos. Y todos nosotros, hermanos, todos tenemos esta comisión. Los hermanos que tienen negocios, ¿ya maneja el taxi ya no, hermano? Ah, pues ahí, hermana. El matrimonio que, mire, tenga este folleto, la gente que va a venir, va a ser de gran bendición para su vida. ¿Verdad? Va a levantar muchos, hermanos, con la gracia de Dios. Para llevarlos a su casa, no. Lo va a levantar, ¿verdad? Muchos matrimonios o mujeres, 2, 3 mujeres solas, díganle, mire, vamos a tener este evento. Le voy a regalar para que vayan. Si tiene alguna duda, este es mi teléfono, o dile el teléfono de su esposa. Este es el teléfono de su esposa. Háblenle a ella. Hermanos, va a ser el viernes, sábado, en la mañana va a haber un desayuno, va a haber 2 conferencias el sábado y el sábado en la tarde otras 2. La hermana que viene de Hermosillo, y la hermana que viene de acá, la esposa de mi hijo, Adulio, va a estar, y ella va a predicar el domingo. Y yo dice, no vamos a ver una sola predicación el domingo. No como esta vez que hubo 2 predicaciones. Hermanos, inviten a las mujeres. Pero crea que Dios va a hacer algo, hermanos. Confiéselo. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que dice el Señor, Él lo hará. Así que por eso lo dejé un momento, hermanos. Para que caminemos en la justicia del reino, pero también ¿para qué? Para que nos dispongamos. Yo quiero, hermanos, mire, hay hermanos que son maestros y no vienen, no han venido. Otras hermanas, porque eran maestras, se tuvieron que ir. Ya bajó un poquito, hermanos. Las que ya son maestras, pues hermanas, no se cansen de servir a Dios. Os diga, hermano, yo también aquí estoy. Yo lo hago también. Yo puedo también. Créalo, hermanos, que todo lo puedo en Cristo. ¿En quién? Todo lo puedo. En Cristo que me fortalece. No es que yo no me gusta, no. Pues usa esta palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No sé, nunca he tratado con, pero lo voy a poder en el nombre de Jesús. Y Dios me da la gracia y la sabiduría del Espíritu Santo para hacerlo. Anímese, hermano. Si no está dispuesto a cruzar el río, ni ponerse los pies, por lo menos ahí, que le pegue, hermanos, el agua a los tobillos. Si no está ahí, ¿cómo va a pasar el río? Allá, dijo Ezequiel, pasando el río, están todas las bendiciones. Sigue avanzando, o sea, sigue creciendo en el ministerio. Y sigue creciendo. Ya te va a llegar el agua hasta aquí, ya llegaste a otro nivel de conocimiento. Sigue avanzando. Ya cuando te llega aquí el agua, dice, ahora tienes que nadar. Porque nadando y cruzando este trayecto, ahí están los árboles para la sanidad de las naciones. Ahí están las abundantes riquezas, dice el Señor. Pero tienes que esforzarte un poquito y tienes que meterte al río. Tienes que hacerlo, Liz. O sea, en el mover del Espíritu Santo. En la gracia, en la palabra de Dios. Tienes que meterte más porque la palabra, el agua, representa la palabra y representa el Espíritu Santo. Representa 2 cosas. Habiéndola santificado por medio de ¿qué? De la palabra de Dios. Entonces, la santificó por medio del agua, que es la palabra de Dios.
Entonces, la iglesia está siendo santificada porque va creciendo de nivel, pero se va metiendo más y más al río de Dios a través de la palabra, y el Espíritu Santo lo va empujando, le va dando el aliento. Por eso ya puede decir, todo lo puedo en Cristo, porque el Espíritu Santo está sobre usted y está dispuesto, hermano, y el Espíritu Santo lo está diciendo, da otro paso más, mantente más en santidad, mantente más en obediencia, da otro paso más, y vas a llegar a ser una gran mujer o un gran hombre. ¿Verdad? Pero tienes que esforzarte poquito, un poco más, no que no puedo, un poco más, un poquito más. Y es lo que nos dice y nos invita el Espíritu Santo, hermano. Así que yo quiero que usted, hermano, vaya conmigo y me diga, pastor, yo quiero ayudar, yo quiero hacerlo. Y yo quiero establecer eso. Vamos a darle también a mi hermana Patti, porque la hermana Patti tiene mucha entrega de ¿qué? De tamales, y conoce muchas mujeres, bueno, un poco más, para que le regales, y a los vecinos también. ¿Y es usted qué le hace, hermano? Que no tenga tantos negocios, pero usted, hermanos, tiene amigos, amigas, conocidas, los puede bendecir también. Ya si ellos no quieren, hermanos, pues ya no tiene usted, ore y dígale, Padre, que estos folletos sean de bendición y que motiven a una persona para que sea bendecida y pueda ir y pueda ser sanada, liberada. Yo no sé qué es lo que ella tiene, por qué problemas me está pasando, ni me interesa, Señor. Yo solamente sé que necesita a Cristo Jesús, que necesita la gracia del Señor. Y usted, hermano, en fe, hágalo. Y se va a sorprender lo que Dios va a hacer con usted. Dios lo va a usar o la va a usar grandemente. Ore primero y póngale las manos a los folletos y diga en el nombre de Jesucristo, Padre, todo folleto que voy a dar será de gran bendición y va a motivar a esa gente, a esas mujeres a dar. Y si es necesario, guarde un dinerito por si hay que traerla en un taxi. No importa, hermanos. Lo que usted haga por el reino, hermanos, no quedará sin recompensa. Dios se lo va a recompensar. ¿Verdad? Y si tiene, qué bueno que tiene, hermanos. Es más, a lo mejor antes el Señor lo va a bendecir. Para que tenga, hermanos. No lo vaya a gastar allá, mi hermano. No se va a ir al mall allá. ¿Verdad? El Señor se lo dio para algo. Espere que pase la actividad esa. Si no lo ocupó, entonces va a ir y lo gasta. Pero mientras no lo gaste, hermanos. Porque Dios le va a dar ese dinero para que usted de una forma lo use para su gloria y su honra. Esa va a ser su siembra. Él da semilla, ¿a quién? Al que siembra, ¿verdad? Él da semilla y da pan, o sea, el alimento, Él te lo da también, el Señor. Amén. Póngase de pie entonces, hermanos.